en dos grandes grupos, digamos. El mercado de competencia perfecta es un modelo para analizar los mercados de la realidad. El mercado de competencia perfecta es aquel en el cual hay 4 condiciones necesarias. Y dice que es atomización, homogeneidad, transparencia y libre entrada y salida. ¿Sí? Esto es lo que plantea el modelo de competencia perfecta. La idea de atomización está referida a los actores, a oferentes y demandantes. Un mercado es atomizado cuando, tanto por el lado de la oferta como de la demanda, los componentes, las unidades individuales, son muchas y pequeñas en forma individual respecto al conjunto, es decir, de manera tal que ninguno tiene por sí solo capacidad de incidir en el mercado, en las condiciones del mercado. El mercado es atomizado entonces cuando hay un número muy importante de oferentes y demandantes y ninguno tiene poder de mercado. La atomización entonces está referida a oferta y demanda, a los actores. La homogeneidad está referida al producto, que es cuando en un mercado quienes producen un bien idéntico, no solo de fondo, sino de forma. Es decir, no hay diferenciación del producto. Después, la transparencia es sobre la información. Un mercado es transparente cuando cualquier actor puede acceder a todas las condiciones del mercado, cómo es la constitución del costo, precio, etc. Y la libre entrada y salida es que hay, digamos, posibilidades de entrar y salir del mercado sin que existan barreras para hacerlo. Cuando la teoría económica dice estas 4 condiciones están presentes en un mercado, estamos frente a la competencia perfecta. En realidad, nuestra perspectiva es, dada la lógica del capital, la lógica del capitalismo, es muy difícil, por no decir imposible, que hoy se verifiquen en el mercado mercados de este tipo. ¿Sí? En la economía, mercados de este tipo. Lo que sirve el mercado de competencia perfecta es para identificar cuáles son las principales deformaciones del mercado, cuáles son digamos, las dificultades para identificar la competencia en esta dinámica. Y ahí aparece el poder de mercado. Son las diferentes expresiones de los mercados de la competencia imperfecta. ¿Cuáles son? Bueno, los que aparecen ahí en el texto. Monopolio, oligopolio, ¿sí? Monopsonio, oligopsonio y competencia monopolística. Cada uno de ellos, que tienen nombres extraños por ahí, tienen digamos, un significado muy específico y por lo tanto pueden ser, digamos, identificados y diferenciados muy claramente. El monopolio es único oferente, ¿sí? Es decir, la oferta está dada por un solo actor. El oligopolio es pocos que venden, ¿sí? Entonces el poder de mercado está distribuido en pocas unidades productivas. Y por el lado de la demanda puede ocurrir esto también. Es decir, hay eslabones de la comercialización en los cuales por ahí aparecen uno solo comprando, ¿sí? Un solo demandante, o pocos que demandan. Y entonces ahí aparece el oligopsonio o el monopsonio. ¿Sí? Mono, uno que compra, ¿sí? O pocos que compran. Por ejemplo, en eslabones de la comercialización previos al consumidor final, como puede ser miles de productores de yerba mate o miles de productores de lácteos, tambos, y pocas empresas que lo industrializan. Por ejemplo, 3, 4 empresas que concentran la compra en ese eslabón, en el primer eslabón, concentran la compra de la materia prima y establecen las condiciones del mercado y son los que ejercen poder de mercado.
¿Se va entendiendo hasta aquí? Mientras que si tenemos una situación en la cual el extremo sea uno solo el que compra, por ejemplo, una región provincial, una región nacional, en el que miles de minifundistas de una determinada producción, miel, vuelvo, yerba mate, tabaco, etcétera, tienen la única alternativa de vender esa materia prima a un solo comprador que les fija condiciones. Y ahí está identificada digamos, la no atomización. Es decir, quien fija las condiciones del mercado. En La Pampa, por ejemplo, se dio históricamente en la producción de chivitos, por ejemplo, en la zona del oeste, donde la producción de pequeñas explotaciones familiares, por lo general, era adquirida por muy pocos actores que fijaban las condiciones del mercado. ¿No? Y la competencia monopolística, hasta ahora hemos hablado de las cuatro, ¿no? Hemos hablado de monopolio, oligopolio, monopsonio y oligopsonio. Estamos dando ideas conceptuales, no estamos dando prácticamente ejemplos. Por ahí me gustaría que ustedes en un ratito plantearan ejemplos. La competencia monopolística suele identificar la presencia de atomización, es decir, muchos actores, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Hay, por falta de grandes porciones de capital para ingresar al mercado, cierta libre entrada y salida, ¿sí? Pero lo que no hay es homogeneidad. Es decir, el producto, la característica de este mercado es que el producto es diferenciado, es decir, son sustitutos cercanos, ¿sí? No perfectos, sino sustitutos cercanos. Por ejemplo, en lo que ocurre en una localidad grande o en una ciudad, en el mercado de restaurantes, en el mercado de pizzerías, ¿sí? Es decir, hay un número importante de oferentes y demandantes, hay relativa libre entrada y salida comparado con otras actividades, no hay barreras a la entrada o a la salida, pero el producto no es idéntico, el producto es diferenciado, es decir, ninguna de estas unidades de producción ofrece un producto idéntico. Y entonces aparece ahí la competencia por la diferenciación. A nosotros nos gusta tal pizzería, a otro le gusta tal restaurante, ¿sí? Y entonces la diferenciación del producto hace la característica del mercado, y justamente la idea de competencia y de monopolística, que aparece como un contrasentido, tiene que ver con que por ahí la preferencia de cada grupo de demandantes hace que cada unidad productiva ejerza una especie de poder de monopolio sobre quienes lo han elegido. Pero no lo puede hacer en forma extrema, es decir, no puede fijar condiciones al punto tal de llevar adelante una política de precios, por ejemplo, muy diferente al resto, porque perdería por la presencia de competidores, perdería mercado. ¿No? Por las características y la lógica del capital, del sistema capitalista, nosotros queremos enfocarnos muy particularmente cuando veamos conceptualmente con más profundidad esto, en la idea del oligopolio, digamos, ¿no? Y del oligopsonio, según el eslabón de la comercialización, porque, digamos, una característica del capital, esto lo venimos trabajando ya, incluso lo hemos profundizado en el tema de la acumulación del capital en el tema anterior, tiene que ver con, digamos, con los mercados dominados por pocos actores y con mucho poder de mercado. Entonces, la idea del oligopolio en las economías en el mundo, con esto de la concentración de capital, es muy frecuente. Y, y bueno, yo ahí les plantearía a quienes recorrieron el texto, para no hacer una exposición que no haga otra cosa que repetir más o menos los conceptos que hemos planteado en el texto. Me gustaría que
que comentaran a ver qué dudas tienen, qué comentarios a hacer sobre esto, pero también si pueden plantear ejemplos de la vida cotidiana en el que ustedes identifiquen monopolio, oligopolio, etc. Buen día, profe. Hola Juan, Hola, ¿cómo andas? ¿cómo te va? Muy bien, yo con el tema de monopolio, mientras lo leía, se me vino a la cabeza justamente mi pueblo, en Santa Isabel, donde solamente va a ser un ejemplo, claro, pero hay un solo bar en mi pueblo y es el único que vende, por ejemplo, cerveza artesanal. El Ajá. único que vende y no hay ningún otro en el pueblo que ejerza una competencia para Sí. ese local. Bien. Eh, Nada, y en el caso del oligopol, no me sale, oligopolio, Es como igual, sea. es igual. No, no, Eh, monopolio, polio sería venta, ¿sí? sí, sí, Y mono uno, en el caso de oligo, pocos que venden. Eh, bien, el ejemplo tuyo de cerveza artesanal en tu localidad es válido, muy válido para monopolio. ¿Sí? bien. Sí, sí, dale, continúa, perdón. Nada, después estaba No, ibas a decir algo Ah, de oligopolio. sí, sí, que era, ¿cómo era? Que son pocos los que compran. Eso es como, no es medio parecido a lo que es monopolio también. Eh, Es parecido oligopolio, al... oligopolio sería pocos que venden, pocos que ofrecen. Yo lo tengo... Oligopolio. Oligopsonio, sí. oligopsonio es pocos que compran. Bien. Bien, 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 ok. Claro. Sonio Sí, sería comprar. sí, Sonio, sí. digamos, el significado en una voz latina que sería comprar. Bien, bien. Y en ese caso, sí, sirve como espejo, digamos, ¿sí? Digamos, mono, uno, o oligo, pocos, y a partir, polio, uno que vende, pocos que venden, sonio, compra. Uno que compra, pocos que compran. ¿Sí? Perdón, Juan, pero no sé si iba al punto eso. Tenía una confusión ahí mientras leía, pero nada, ya quedó. ¿Y qué sería? Tu confusión era porque el oligopolio era como pocos que compran. Claro, pensé que era más o menos lo parecido mientras lo leía, pero nada, No, es con la pocos que venden. explicación, sí, sí, sí. Claro. ¿Conocen ejemplos de monopolio, además del que plantea Juan, de Acá su... en, Sí, profe, vale. hola, acá en Santa Hola. Rosa podrían ser las empresas que brindan servicios, poner el gas, hay una sola Claro, empresa, o sea que es un monopolio, perfecto. o la luz también, como que si necesitas del servicio tenés una sola empresa para contratar Exacto. y tener Sí, corriente. Pasaba antes por ahí también con el canal, pero después sí, vino, bueno, está DirecTV, está Cablevisión, ahora la cooperativa también tiene una parte claro, de, de canales también. exacto. Sí, exacto. Está muy bien, está muy bien. Sí, en el caso de los servicios públicos, estaríamos frente a una situación de monopolio, por ejemplo, de gas, ¿sí? Porque hay un solo oferente. Y en el caso de la cooperativa, en el servicio de energía. La cooperativa tiene la característica, creo que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos del circuito económico, que como tipo de empresa, al no ser una empresa de capital, sino creada por los propios demandantes, ¿sí? Es decir, como es una cooperativa, lo que estaría amparado en alguna medida el interés de la demanda a través de la organización creada por los propios demandantes, ¿no? Como, asociados al servicio. En el caso de empresas de capital como Camusi y otros servicios públicos en diferentes lugares de la economía del país, es muy importante en ese caso la intervención de un ente que regule, porque si no la condición del monopolio puede provocar
y muchas veces lo sabemos a eso, lo reconocemos a eso, las debilidades en la regulación hacen que haya, por ejemplo, aumentos desmedidos de tarifas, etc. ¿Sí? ¿Alguna otra Sí, buen día, consulta? profe. Hola, Walter, ¿cómo le va? Buen ¿Cómo día, le va, Walter. profe? ¿Cómo Sí, estás? el monopolio es una industria con un solo proveedor de un bien o un Sí. servicio que tiene sustitutos cercanos, que puede Que, que ser no una tiene, empresa. que no tiene sustitutos cercanos, decir. Sí. Claro. Sí. Eh, ¿qué le va a decir? En la obra pública, por ejemplo, el Estado sería el único comprador Bien. como monopolio. En ese caso, cuando el Estado es único comprador, que está muy bien el ejemplo, ahí, ¿cuál sería el tipo de mercado? Único que compra. No único que vende, sino único que compra. Puede ser oligopolio o algo así. No, monopsonio, ¿no es? Exacto. Claro. Monopsonio. El otro es que Monopsonio. venden o no. Es uno que compra. El otro es que vende, claro. Sí, Mike. Claro, sí, sí. ¿Sí? Hola, Julián. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo Buen día. estás? Yo Buen como día. ejemplo, el oligopolio se mercados, Se también las corta un empresas, poquito, a ver. Volvé a comenzar. ¿El oligopolio qué? que el oligopolio como ejemplo se me venían a la cabeza los supermercados o las empresas Ajá. de particular, también son importantes. No sé si el resto lo escucha bien a Julián. Yo se escucha un poco Se entrecortado. escucha un poquito cortado. Sí, se le Yo corta algo un así de poco. que Cortado, eran de sí. los supermercados y todas esas cosas. Ahí el resto, ¿qué piensa? Y a ver, si nos ponemos un ejemplo acá de Santa Rosa, creo que dijo del tema de oligopolio, de lo que pocos venden, puso el ejemplo de los supermercados. Y en Santa Rosa hay pocos, o sea, pocos. Para lo que es Santa Rosa, creo que sí hay pocos supermercados que ofrecen gran cantidades. En ejemplo, lo que es el Chango más grande y el otro, como la Anónima, son los dos grandes supermercados. Después tienen sucursales chiquitas, pero esos son los dos únicos grandes supermercados que ofrecen varios productos, ¿no? Pero son pocos, al fin y al cabo. También se me ocurrió que en ese ejemplo de oligopolio, son aquellos locales que ofrecen productos sin TAC o productos vegetarianos. Hay pocos lugares que ofrecen esos productos también. Tengo una pregunta, los oligopolios, ¿no podría ser también las sociedades anónimas? Por lo general, en los mercados oligopólicos, quienes dominan son grandes empresas que tienen la forma de sociedades anónimas. Sí, sí. Todas tienen estructura que las obliga a la ley a constituirse como sociedades anónimas. Sí. Ahí, respecto a lo que plantea por escrito Julián, si no lo están leyendo al chat, dice que oligopolio tiene como ejemplo, él consideraba el de supermercados y empresas de teléfonos celulares. Muy bien. Ahí, digamos, respecto a supermercados, atando un poco lo que dice Julián y Juan, yo también coincido que si bien por el tipo de producto y por las digamos, por las necesidades de capital, compiten pequeñas despensas, pequeños supermercados y kioscos, incluso maxi kioscos, etc. En las grandes superficies, a través de las grandes superficies de supermercados en las ciudades, se concentra la proporción más grande de las ventas de ese tipo de mercado, ¿sí? Entonces, cuando se verifica
una estadística, lo que vemos es que las grandes superficies, es decir, los supermercados, concentran una porción muy grande del mercado. Entonces ahí te moves. En algunos barrios, por ejemplo, te podés mover entre la competencia monopolística, es decir, pequeñas unidades de oferta que compiten con diferenciación en el servicio, u oligopolio, en el que, por ejemplo, las grandes marcas de supermercados concentran la gran porción de las ventas, ¿sí? Entonces, ahí, por lo general, las economías en un grado de concentración cada vez mayor, y esto se puede verificar no solo en la economía de Santa Rosa, sino en el resto y en las grandes ciudades especialmente, las grandes superficies concentran cada vez más de las ventas, ¿sí? En un poder digamos, en un proceso de concentración. Y entonces se va hacia el oligopolio, ¿sí? Y respecto a las empresas de teléfonos celulares, Julián, ¿a qué te referís? ¿Al servicio de telefonía móvil o a las empresas a las que producen celulares? Es muy interesante. Hola, profesor, ¿se escucha ahí mejor? ¿Un poquito mejor? Sí, ahora se escucha mejor, ¿sí? Sí, respecto a las que brindan el servicio. Movistar, Exacto. Claro, Exacto. Personal. Exacto. ¿Sí? Ahí lo que plantea Julián es muy interesante porque es muy evidente, digamos, cuáles son las empresas que brindan el servicio, cuántas son, y por las características del bien, del servicio, no es sencillo introducir pequeñas empresas en la competencia de eso. Entonces es como que es muy nítido, muy nítida la existencia de pocos actores, ¿cierto?, con poder de mercado. Ahí vemos claramente en ese eslabón, que es el del consumidor final, digamos, millones de personas demandantes del servicio, ¿cierto? Atomización por el lado de la demanda, pero muy concentrada la oferta en 3, 4 unidades productivas del servicio, ¿cierto? Las que nombra Julián y alguna más, y entre esas empresas, sobre todo 2, se distribuyen la gran porción del mercado, ¿verdad? Y a partir de ahí podemos ver cuáles de las condiciones de la competencia perfecta, que para eso sirve el modelo de competencia perfecta, están ausentes. ¿Hay atomización? Y no, si vos tenés 4 oferentes no tenés. ¿Hay homogeneidad? Y no, porque lo que hay ahí es diferenciación de productos, ¿cierto? Y para eso sirve analizarlo. Bueno, ahí compiten por promociones, por ciertas características del servicio, ¿sí? En algún lugar tal empresa anda mejor, en otro, bueno, todo lo que sabemos de la diferenciación en los hechos de usuarios del servicio. Después, la transparencia, seguramente ustedes podrán coincidir que muchas veces no sabemos muy bien cómo se compone el valor, por qué se producen determinadas opacidades a la hora de cuánto pagamos de la conectividad, etcétera, en una determinada empresa o en otra, y etcétera. Entonces quiere decir la falta de transparencia y después la libre entrada y salida. Hay condiciones reglamentarias que sortear para nuevas empresas y hay restricciones de capital muy fuertes para acceder a brindar el servicio. Entonces, ninguna de las condiciones que plantea la competencia, el modelo de competencia perfecta, están presentes en ese tipo de mercado. ¿Y dónde estará el poder de mercado? Que para eso necesitamos, digamos, un ente que regule, porque hay una parte débil del mercado, de la relación. ¿Quién tiene poder de mercado, la oferta o la demanda? Y la oferta. La oferta, exactamente. La oferta. Diferente es, sí, Bautista iba a decir algo. Diferente es cuando analizamos un eslabón
¿Cómo? Sí, he dicho eso que dije recién. Bien, bien. Diferente es cuando analizamos un eslabón previo al consumidor final, que es lo que yo trataba de señalar hace un ratito, que era el tema de, por ejemplo, la producción primaria, los productores primarios que comercializan con pocos demandantes. Lácteos, yerba mate, tabaco, ¿sí? Miel, etcétera, productores primarios que en un eslabón muy anterior al consumidor final deben vender el producto y las condiciones del mercado las fija, en este caso, la demanda. Walter, creo que era Walter quien señalaba al Estado, y muchas veces el Estado aparece como un ejemplo de monopsonio, porque hay, por ejemplo, la obra pública, digamos, ahí el Estado aparece en ciertos bienes, aparece como único demandante. Ustedes en los textos lo pueden llegar a encontrar también. ¿Sí? Eso también lo de falta de transparencia cuando las empresas, ¿viste? Las empresas que han empezado a agarrar los clubes, que no saben de dónde sacan la plata para invertir tanto. Sí, sí, sí. Ahí lo podés ver, digamos, características llamémosle, poder de mercado, o de poder frente a lo que ocurre en el mercado de ese servicio, que lo es, aparece claramente cada vez más ese poder de concentración en pocas entidades. ¿Sí? Claro, y también hay hay de los dos, hay monopolio también. ¿En qué sería el monopolio vinculado al mercado del espectáculo deportivo? No, Respecto a, los dueños de los clubes también. ¿O no? pensar en términos de monopolio sería como único que ofrece ese producto y bueno, no, ahí tenés la presencia, bueno, porque sería un contrasentido con las características de ese espectáculo que es la competencia. ¿Sí? Claro, claro. Ustedes ahí en el práctico 4, sobre estructuras de mercado, justamente van a tener diferentes ejemplos como para analizar. ¿Sí? Julián hablaba del mercado de teléfonos celulares y va a estar, digamos, la telefonía móvil y otros mercados de comunicación van a estar presentes para analizar. ¿Sí? Nos pareció interesante porque, bueno, forma parte de quienes se están formando en comunicación, poder acceder a este análisis del poder de mercado en este sector. Y después también planteamos algunos otros, como puede ser el mercado del cemento, pero yo preferiría no dar detalles y que los analicen ustedes trabajando un poco más la teoría y viendo los datos que hemos dado, si alguien todavía no lo recorrió. No sé si alguien lo estuvo mirando y quiere comentar algo. Entonces, breve síntesis mientras analizan algún tipo de duda que haya. En estructuras de mercado refiere al mercado de bienes y servicios. En el circuito económico veíamos dos tipos de mercado, mercado de bienes y servicios y mercado de factores. El modelo de competencia perfecta, en realidad, es un modelo teórico que nos permite identificar las deformaciones que tienen los mercados de la realidad, los mercados concretos.
Los mercados concretos son los denominados mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia imperfecta, de acuerdo a las características que tienen, van a ser identificados como monopolio, único que vende; oligopolio, pocos que venden; monopsonio, uno que compra; y oligopsonio, pocos que compran, ¿sí? Y la competencia monopolística, que tiene como característica que haya cierta atomización, que hay cierta libre entrada y salida, que es posible que haya transparencia, pero lo que hay es un mercado en el que el producto es diferenciado, es decir, son sustitutos cercanos. Sustitución cercana quiere decir que el producto no es idéntico. Y yo trataba de tomar el ejemplo de restaurantes, de pizzerías, etcétera, que hace de la diferenciación una forma de competir, a través de precio, a través de calidad, etc. ¿Sí? Y esos son los mercados en los que, una vez que identificamos, aunque tengan nombres raros, porque no, en el lenguaje cotidiano no los usamos demasiado, pero son muy simples. Lo mismo para las condiciones, son muy simples. ¿Por qué? Y porque se refieren a un determinado concepto. Es decir, yo cuando hablo de atomización, hablo de cantidad de oferentes y demandantes. Cuando hablo de homogeneidad, hablo del producto. El producto es homogéneo cuando es idéntico. Esto se da mucho, por ejemplo, en materias primas, digamos, en los commodities. Se suele llamar a nivel mundial la idea de, por ejemplo, la producción a granel. Ahí es muy difícil diferenciar productos, pero en las pizzerías la diferenciación existe. ¿Por qué? Y porque no es idéntica la pizza de la empresa tal que de la empresa tal. ¿Sí? Entonces, tienen nombres que no usamos mucho, o que los usamos en otro sentido, pero en este caso económico tienen un significado muy concreto. Hablé de atomización, hablé de homogeneidad. Transparencia es la información. Yo puedo acceder a una información muy detallada, estamos frente a un mercado transparente. No puedo acceder, como hablábamos con el ejemplo que planteaba Julián del mercado de telefonía móvil. Bueno, el mercado no es transparente. El mercado, digamos, la transparencia refiere a la información que quienes actuamos en el mercado en condiciones de oferentes o demandantes podemos acceder. ¿Sí? Y la libre entrada y salida es la movilidad. Los mercados pueden tener más o menos dificultades para ingresar. ¿Sí? A veces las características son reglamentarias, es decir, bueno, el Estado le da la concesión. Alguien daba el ejemplo muy bien al principio de Camusi, como único oferente del servicio de gas en red, las cooperativas de servicios públicos que en las localidades de La Pampa conocemos, y todas tienen el monopolio de la energía en red en las localidades. La característica de las cooperativas, decíamos, es que son organizaciones diferentes a las sociedades anónimas. Son organizaciones que lo que buscan es proteger el interés de los propios demandantes del servicio. Los socios, las socias han creado esa organización. Entonces, digamos, el interés de la demanda está garantizado desde el lado de la oferta también. ¿Sí? Es como un equilibrio que hay ahí. ¿Se entiende? Y bueno, eso es un poco los conceptos. Aparecen como nombres raros, que a veces nos trabamos, decir, no sabemos si oligopolio, oligopsonio, pero es solo eso la dificultad que presenta. Y son muy interesantes porque además, esto del poder de mercado, del oligopolio, que son las características sobre todo de los sectores más rentables de la economía. ¿Sí? Por ejemplo, Julián plantea el mercado de comunicación. Claramente ahí hay, ustedes lo saben mejor que yo, digo, ahí hay todo un mercado que está en mucho dinamismo a través de lo que ofrecen y cómo van cambiando las comunicaciones, etcétera, y cómo van apareciendo nuevos nichos en esos mercados. Bueno, ahí quienes lo brindan son muy pocas empresas. ¿Sí? Lo mismo ahora con la pandemia, todas las necesidades de la virtualidad, etcétera, son brindados por
son mercados que se expanden a un ritmo exponencial y son brindados por pocas empresas. ¿Por qué? Y porque no hay libre entrada y salida. ¿Por qué fundamentalmente? Por las restricciones del capital. Es decir, se requiere mucho capital para poder ingresar y ser eficiente en un determinado sector de la economía. ¿Sí? Ustedes habitualmente han tomado clases, bueno, y el servicio nos permite conectarlo a un par de empresas, ¿cierto? Y nos vamos familiarizando con algo que, bueno, yo por ejemplo prácticamente no conocía, digamos, este modo de servicio hace un par de años. Y bueno, después comenzamos a familiarizarnos con la idea de a través de Meet, a través de Zoom, bueno, ahí hay empresas detrás, ¿sí? Ahí no hay libre entrada y salida, y ahí hay claramente expresiones de un mercado oligopólico, ¿sí? Y los dueños de las redes también los podés ver como monopolistas, Ajá, a ver. como Monopolista, Zuckerberg en Facebook, ¿cómo? Bien, como claro, Zuckerberg en Facebook. sí, bien. Y que a su vez también va como comprando las otras empresas. Ponele, tenía Facebook solo, ahora tiene Facebook, tiene Instagram, Ajá. WhatsApp, claro, como que se va expandiendo a todas las otras redes que son las que más usas. Muy interesante, muy interesante. Bueno, eso digamos, es la característica de cuando hablábamos de la que se suele llamar centralización o concentración de la economía, ¿sí? Es decir, la absorción por parte de los jugadores más poderosos de unidades productivas que han hecho competencia, que toman una porción de mercado y que las absorben. Bien. Esto es un proceso que se da por la propia lógica del capital. Bien. ¿Algo más? ¿O recorren esta parte y lo trabajamos en el próximo encuentro y pasamos ahora a lo que sería el breve trabajo grupal? A ver si aparece. Profe, yo le quería consultar, porque por ahí me resulta como medio difícil hacerme una imagen de los monopsonios. Son pocos compradores, un solo comprador. Un solo comprador. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo, ponele, como para hacerlo un poco más cercano? Estoy pensando desde hoy y no se me ocurre ninguno. Ahí, bueno, Walter creo que era el que decía que en algún producto, por ejemplo, el Estado es el único demandante, ¿cierto? En algún producto, por ejemplo, no sé, en los textos podés encontrar material de defensa, por ejemplo, dotaciones para las Fuerzas Armadas, entonces ahí aparecería como el Estado único demandante, los estados como únicos demandantes en un mercado existente, por ejemplo, de armamento bélico, ¿sí? De todos modos, en economía es muy interesante poder ver que no solo estamos en el último eslabón, que es frente a la demanda final, sino que en economía se dan, no sé si se alcanza a ver la pizarra, pero digo, es interesante, ¿se ve? O sea, en Sí, economía, sí, se ve. Sí, sí. en economía vos tenés eslabones de comercialización, ¿cierto? Y por ejemplo, en una economía vos tenés oferta de productos primarios. Decíamos, por ejemplo, la Argentina tiene 15.000 productores de yerba mate, por lo general minifundistas en una región del país muy específica, dotada para producir yerba mate, y son justamente el minifundismo, son con muy poco poder de mercado, ¿no? Inexistente poder de mercado, ¿sí? Y por ejemplo, ofrecen la yerba mate. La demanda la llevan adelante 3 o 4 molinos yerbateros. Bueno, ese es un ejemplo de oligopsonio.
¿Por qué? Porque el poder de mercado lo establece Establecimiento Las Marías, Laranjeira, Méndez, son, digamos, quienes luego van a industrializar y van a sacar diferentes marcas de yerba, pero que lo sacan 3, 4 molinos, ¿sí? Ahí está frente a un oligopsonio. Después, esto se constituye en oligopolio, porque son las que concentran la venta a supermercados, ¿sí? Pero entonces vamos trabajando en eslabones. Este es un mercado. Este eslabón de oferta y demanda está constituyendo un mercado. Un mercado, en este caso, oligopsónico. Oligopsónico es pocos que compran. Si vos lo llevas a esa expresión, la llevas a uno, ahí estás frente a un monopsonio. Valeria, ¿verdad? Era la que preguntaba. Sí. No sé si se entiende, Valeria. Es decir, bueno, si vos tenés, por ejemplo, un mercado en el cual productores de miel solo pueden ofrecerle la miel a un solo demandante, estás frente a un monopsonio. En los mercados lácteos, en el mercado lácteo, en el eslabón inicial, vos, por ejemplo, tenés miles de tambos, pero hay determinadas regiones en las cuales no, por los tambos no van comprando las diferentes industrializadoras. ¿Sí? La Paulina, la Serenicia, digamos. Hay lugares en los cuales quien compra es uno solo, ¿cierto? Quien establece la compra es uno solo. Cuando uno solo compra, está frente a un monopsonio, que establece condiciones con poder de mercado. ¿Sí? Si ustedes buscan información por ahí del mercado lácteo, van a ver que habitualmente se está dando un proceso de desaparición de tambos, fundamentalmente, ¿por qué? Y porque están teniendo dificultades para un reconocimiento del precio de la materia prima muy bajo, y que no les permite sostener los costes, sobre todo a los más pequeños, por lo tanto son absorbidos por los más grandes. En un proceso en el que se mantiene o aumenta la producción de leche, la cantidad de tambos que existe en la Argentina es cada vez menor. Este es un proceso de concentración. Pero el poder de mercado lo ejercen quienes compran la materia prima. Y si lo ven, ahí estamos frente a un oligopsonio. El oligopsonio, en ciertas regiones, se constituye en monopsonio porque el que compra es uno solo. ¿Se entiende, Valeria? Sí, profe, súper claro. Bueno, hacemos el encuentro para conversar, a ver, acá. Quería que, como decíamos al principio, ahí van a ver 4 fragmentitos elegidos de 4 textos diferentes. El de Acevedo dice así, la consigna. Vamos a hacer una experiencia grupal como el otro día. Realizar lectura y análisis de los siguientes fragmentos de textos. Destacar las principales diferencias de los distintos autores. Y hacemos una puesta en común como el otro día. Acevedo y Piñeiro, Tofoletti y Ruiz del Castillo. Luego tenemos Diego Guerrero, que es un economista español. Y por último, Shaikh, Anwar Shaikh. ¿Sí? Son textos que están en la bibliografía y de los cuales tomamos esos 4 fragmentos como para comparar enfoques. Ahí van a ver, digamos, como eje el circuito económico y ciertos modelos alrededor del circuito económico y cuál es la mirada que plantea cada uno de los autores sobre estos conceptos. ¿Sí? ¿Les parece? Ahora se van a encontrar con compañeros, compañeras, como el otro día. Hicimos la experiencia. ¿Anda por ahí Milagros? Sí, acá estoy. Ahora, ¿cuántos son? 4 fragmentos.
Son 4 fragmentitos, ¿sí? Bueno, ahí armo. Pero que cada grupo lee los 4, ¿sí? Y hacen comentario a ver qué aparece entre las diferencias, ¿sí? No se empiecen a ir. Empiecen a encontrarse. Y hacemos 15 minutos, ¿sí? 15 minutos. ¿Mm? Nosotros esperamos. Sí, ahí lo estoy armando. Bien. Hasta luego. Ahí voy. Paren que es lenta la cosa. Me adelanta la compu y le pasa todo. Sí, ahí estoy. A mí también me costó mucho ingresar. Van a ser 3 nomás, porque... Bueno, por la cantidad, ¿cierto? Sí. No se vayan, no se vayan. Listo, ahí les paso por el grupo cuál les toca. Roberto, preguntan. Cada Sí. grupo lee un solo fragmento, ¿no? No, que recorran los 4. Que recorran los 4. Que hagan la comparación. Que recorran los 4. Bueno. ¿Cuánto tiempo les damos? Yo les decía 15. Bueno, ¿qué son? Las 9 hasta 9:15. Sí, lo estiramos un poquito más y... Dale. Listo, voy a detener la grabación entonces. Así no queda todo este espacio. Bien, dale. Marisol Lovera está como no asignada. Está acá en el... Estás vos, estoy yo y está Marisol Lovera. Sí, capaz que no ahí se fue. Capaz que no había aceptado el mensaje. Ah, bien. ¿Y tuviste la grabación? Y sí, nota la diferenciación de las clases sociales, sobre todo eso también es lo que leyendo uno se da Claro. cuenta que nos lleva a eso, ¿no? Ese es el fin de esta lectura que uno ha, del análisis, digamos, básicamente que hemos hecho entre el grupo. Bien, muy bien. Muy bien. Muy bueno. Justamente por nuestra parte también, como que habíamos comparado que los 2 primeros era como que eran más, Perdón, eran Bautista. cosas más, ¿eh? Perdón, ¿vos ya sos integrante del tercer grupo? Claro. ¿Te digo los nombres? Dale, decime, Bautista. Bautista, Aurelia, Aurelia. Camila y Felipe. ¿Felipe? Sí. Perfecto. Gracias, Bautista, gracias. Sí, dale. Aclaro, perdón. Aclaro porque alguien va a ver el video en YouTube que no estaba grabando las devoluciones. Estamos haciendo una comparación entre los trabajos en grupos. Ahí está. Sigan. Que nosotros habíamos tomado como que los más primeros se encerraban más en cosas, más que nada de lo que dijeron los grupos anteriores, actores más convencionales. Y como que los otros criticaban más y como que se exteriorizaban, se centralizaban más en más factores, sería. Claro, los segundos ya empiezan a tener en cuenta los factores de producción, la explotación de los trabajadores y la situación de las familias, porque los trata como simples consumidores y propietarios. Bien.
Bien, bien, bien. ¿Algo más? No sé, a ver si alguno de los chicos quiere agregar. Bueno, no sé si quieren agregar algo. Yo voy diciendo que me gusta mucho que hayan podido, a pesar de que los fragmentos, como todo fragmento, pierde mucha información. Me gusta que los tres grupos hayan podido identificar diferencias y esto de poder apreciar qué tipo de perspectiva tienen, por ejemplo, los dos primeros fragmentos con relación a los otros dos. Y un poco es una síntesis de lo que estuvimos viendo, digamos, al principio el circuito económico, etcétera, y luego las miradas críticas que muestran cómo el modelo de circuito económico hay cuestiones que no muestran. Esa mirada de la economía que no muestra lo que pasa al interior de los grupos sociales, de las clases sociales, en una economía capitalista. Por ahí los fragmentos del riesgo es que pierdan mucha información. Y sin embargo ustedes han podido identificar esas diferencias. Buen trabajo, muy buen trabajo en los grupos. Bueno, Claro, porque justamente nosotros en un principio teníamos dudas si los dos segundos eran críticas, porque hablaban muchas cosas como que sintiéndolas reales. tanto Guerrero como Shaikh, decís. Sí, los dos últimos. Los los dos dos últimos últimos. test. Ujú. Sí, pero sin embargo en los grupos aparece claramente que están planteando una mirada muy diferente a Tofoletti y a Acevedo. ¿Sí? Claro, pero en un principio nosotros teníamos esa duda, después nos dimos más cuenta. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y además lo hicieron en muy poco tiempo y con fragmentos. El fragmento siempre te deja fuera mucho. Muy bien. Bueno. Bueno. Bueno, algo más. La verdad, de mi parte, no sé, Milagro, si quieres comentar algo. De mi parte está muy bien. No, todo ¿Ernesto bien. quiere comentar algo? Si no, damos por finalizado el trabajo. Muchas gracias por la conexión. En la próxima clase traten de avanzar lo más posible en la entrega de trabajo, ¿sí? Y lo charlamos en la próxima. Y miren esto que les decíamos hoy de los ejemplos de estructuras de mercado en mercados concretos, ¿sí? Van a encontrar ahí alguna información como para analizar, preguntas que hay, etcétera, ¿sí? Y bueno, y vamos avanzando. ¿Eh? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, reitero, muy bueno el trabajo grupal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Que pasen Chao. buena Chao, semana. profe. Igualmente. Muchas gracias. Ah, buenas.